Hola, les voy a contar cómo lanzar la pelota para en nuestras clases servir a un alumno o a un jugador al que estemos entrenando. Vamos a colocar el canasto del lado de nuestra mano no hábil, en la otra tenemos la raqueta y vamos a empezar con, por ejemplo, cuando vamos a trabajar una volea podemos, si son chicos, tirar la pelota con la mano. Si son más grandes podemos jugar una bola con menos potencia de abajo para que ellos hagan la volea, o una bola un poquito más potente para que hagan una volea también con otra recepción de pelota. Hablamos de una volea y hablamos de todos los golpes que necesiten, una volea de derecha, una volea de revés, una derecha listada que querramos corregir. Ahora vemos otros golpes también. Cuando son trabajos defensivos, nos tiramos la bola arriba y atacamos al alumno para que haga trabajos defensivos, ya sean de bloqueo o de bloqueo de servicio o defensivo. O bien podemos hacer un smash controlado. Con un smash controlado nosotros podemos trabajar sobre el alumno. Con estos 4 golpes, con estas 4 formas de pasar la pelota, podemos considerar que tenemos todas las herramientas para poder llevar una clase adelante. Ahora vamos a ver, me voy a poner en el fondo de la pista y voy a hacer distintos lanzamientos para los distintos golpes. Trataré de filmar de atrás y de aquí de frente. La primera posición que voy a marcar ahora es, bueno, siempre tenemos en cuenta el canasto, nosotros la pista, los contrarios. Me voy a poner justo atrás del poste, aquí. Me voy a colocar atrás para mostrar cuando tenemos jugadores, 4 jugadores, 2 y 2 que están haciendo o practicando algún golpe. Yo voy a empezar a poner la bola en juego de acá atrás para que ellos jueguen. Si es necesario hacer un servicio, hacemos un servicio controlado para que ellos puedan jugar. Le sacamos ahí para que él pueda jugar, le sacamos al otro para que pueda jugar. Después nos colocamos en esta zona para jugar bolas que sean voleas, que me la tiren de arriba, voleas que me la tiren de arriba. De aquí también podemos jugar nuestros globos, tanto para que defiendan con un gancho o que defiendan con una verónica. Entonces, de aquí buscamos llegar a esa posición. Buscamos colocar la bola en esa posición, en la última línea de cono, igual que para el otro lado. Tenemos al jugador un poco más adelante y le decimos que vaya a buscar esa bola ahí atrás. Y cuando buscamos una pelota de derecha de espaldas, también buscamos que vaya al fondo. Tratamos de llegar lo más cerca de la línea de fondo posible. Ese quedó corto. Y entonces cuando jugamos bolas aquí delante, vamos a jugar para voleas, que lo vamos a hacer o bien con la mano para que el alumno entre y pegue, o bien una volea controlada, o bien una volea un poco más potente para que tenga que jugar con un poco de potencia. Después nos vamos un poco más adelante en la red. Voy a colocar el teléfono un poco más para allí. A ver si se ve la red. Sí, ahí se ve la red. La idea es, cuando vamos a trabajar golpes defensivos, donde están los conos amarillos, las barras amarillas, hacemos volea, volea, volea. Son voleas con potencia. Jugamos ahí, jugamos ahí, jugamos ahí. Y si les pedimos que vayan un poco más atrás, a la última línea de cono, desde ahí un poco más atrás para jugarle un smash controlado. ¿Sí? Cualquiera de los dos lados. Entonces tenemos
con la mano, de volea suave, volea más potente, smash, controlado. Golpes para globo, arriba, atrás, derecha de espaldas al medio y buscamos atrás para el gancho. Dejadas y contradejadas. Podemos tirar la pelota con la mano. Damos la pelota con la mano para que nuestro alumno de atrás vaya ahí a golpear, y vuelva. Voy a marcar de este lado, salgo de este cuadro, me meto en este. Aquí tenemos los dos jugadores de línea de 3 metros, aquí tenemos una línea a 4 metros, una línea defensiva para bloqueos, que pueden servir tanto para bloqueo del saque como para bloqueos de resto, pelotas defensivos de derecha con cara de revés. Aquí al fondo hacemos la derecha de espaldas, aquí hacemos el gancho y aquí atrás es donde hacemos la Verónica. Pa, y volvemos para adentro. Estando en esta línea de 3 metros vamos a buscar la dejada tanto de derecha como de revés. Espero que les sea útil, que les sirva a todos esta pequeña clase improvisada de cómo lanzar la pelota. Ya haremos un vídeo más copado, pero por ahora con este vamos bien. Ok.